bendiciones para todos los que nos ven en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Que sea el Dios de los cielos llenando cada vida, cada corazón, ministrando cada vida, cada familia, cada hogar, cada ministerio. En el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor les bendiga grande y poderosamente. En esta hora quiero compartir contigo sobre la serie de Un Encuentro con los Avivadores, los cuales estamos hablando de John Wesley, Charlie Wesley, los grandes avivadores que Dios permitió que en el año 1730 hubieran gente que anhelaba la presencia de Dios, gente que buscaban, gente que sentían compasión por las almas, gente que entregaron todo para servir al Señor. Amén. Entonces queremos hablar en esta hora sobre en el capítulo 23 del Encuentro con los Avivadores, la cual está, lleva como título de la siguiente manera: División del Movimiento de Dios. Amén. Entonces dice la biografía de la siguiente manera. Dice: al tiempo que Inglaterra se encendía con el fuego del avivamiento metodista, los problemas comenzaron a gestarse en Londres. Un ministro moravo llamado Phillips Henry Moulter, que estaba camino a Pensilvania, llegó en octubre de 1739 y comenzó casi de inmediato una controversia con su enseñanza. Como ha sucedido con demasiada frecuencia en varios movimientos de Dios, surgieron los celos sobre quién era verdaderamente de Dios y quién no. Siempre ha habido esa controversia esa oposición, por decir así, unos contra otros, y es triste y lamentable, pero no debe haber o existir en los caminos del Señor siempre una controversia entre los mismos cristianos o los mismos hijos de Dios. Entonces, dice, dice así: tanto los moravos como los metodistas eran de Dios, aunque es probable que ambos tuvieran un grado de error en cuanto a lo que creían los moravos. Dice, su asamblea en Gran Bretaña era tanto una misión para una nación perdida como lo eran sus grupos en América. Aunque el conde Zinzendorf era en el fondo un buen hombre, era muy poco probable que reconociera a alguien, incluidos los Wesley, como un par. A pesar de lo mucho que los respetaban, los hermanos Wesley no estaban interesados en someter el metodismo a la autoridad morava. Quiere decir que los Wesley ya habían constituido, ya habían formado un ministerio que Dios le había entregado a ellos, que hasta por hoy existe la iglesia metodista, viene de los Wesley. Ellos venían de la iglesia anglicana era una iglesia católica, de ahí nacieron ellos. Era tan hermoso porque aún los condes respetaban a los Wesley, pero no era porque eran las personas que eran, sino porque Dios fue el que formó y el que permitió que eso sucediera en ellos. El respeto, porque el respeto siempre lo va a colocar Dios. Dios pone para que las personas te respeten y de acuerdo a tu comportamiento, de acuerdo a la búsqueda que tengas hacia Dios, ahí Dios va a colocar el sentir en las personas porque deben respetarte, ¿verdad? Entonces dice que ellos nunca se iban a someter a los moravos. ¿Por qué? Porque los moravos era parte de otro ministerio, lo cual Dios permitió que John Wesley conociera para avivar el don que había en él, el don de la fe, para avivar el avivamiento sobre él por medio de la fe. Pero solamente eso, no se iba a someter a los moravos, ya que los moravos era otro ministerio aparte. Dice así, tanto es así que Phillips Moulter comenzó a enseñar que la salvación era solamente por fe y que no había niveles de fe. O se tenía la seguridad de la paz y el gozo de Dios en el corazón de que uno era salvo o no se tenía. Dice que este hombre llamado Phillips Moulter hacía parte de los moravos. Venía del ministerio de los moravos y él predicaba sobre que la salvación se obtenía por la fe, solamente por la fe. Entonces, John Wesley tenía quizás
otras maneras de pensar de lo que él sentía. Dice, no existía algo como trabajar en ella, solo esperar que Dios lo proveyera. Es decir, quedarse quieto. Esta espera en quietud no incluía la oración, las buenas obras ni el estudio de la Escritura. ¿Qué quiere decir? Este hombre decía que tenía que esperar que Dios te diera la fe. Quedarte quieto sin desesperarte ni mantenerte en oración. Entonces, nosotros la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que debemos orar sin cesar. La Biblia dice orar sin cesar. O sea, en todo momento debemos orar, en todo momento debemos clamar, debemos pedirle a Dios para que Dios sea el que aumente nuestra fe, pero no quedarnos quietos, sino en la búsqueda constante a Dios, porque Dios le gusta que sus hijos busquen de Él en todo tiempo, como un padre le gusta que sus hijos le pidan o que sus hijos vengan a Él o que sus hijos interactúen con Él, ¿verdad? Así es Dios. Dios es como un padre, como nosotros somos con nuestros hijos. Dice, Moltke incluso aseguraba que los que habían seguido el ministerio de Peter Böttcher, que predicaba que la fe podía crecer hasta que condujera a la salvación, estaban equivocados. Si pensaban que eran salvos, aunque los hermanos Wesley enseñaban que la salvación venía por medio de la fe, también apoyaron la creencia de que la fe crecía a través de la oración, el ayuno, el estudio de la palabra de Dios y las buenas obras. Por eso la palabra del Señor dice que la fe sin obra es muerta. Porque podemos tener mucha fe, pero si no obramos, no acontece nada. Tenemos que tener fe y obrar. ¿Por qué? Porque eso nos manda Dios. Mostrar la fe por las obras o mostrar la fe sin las obras. O sea, nosotros podemos tener fe, pero si no hay una obra, es como decir una fe muerta. Entonces, John Wesley estaba en lo cierto. La fe crece de acuerdo a la oración, de acuerdo al ayuno, de acuerdo a la búsqueda con Dios, de acuerdo a la lectura de la palabra de Dios, la escritura. Eso nos lleva a tener una fe inquebrantable. Y eso es lo que predicaba John Wesley. Dice, a pesar de que la diferencia en la aplicación práctica era más bien insignificante, pronto se abrió una brecha entre los Wesley y la sociedad en Fitterlane, donde Moltke había sido bien recibido. A este hombre lo recibieron bien en este lugar, en este condado, y eso marcó una diferencia entre ellos, una separación. Dice, como los Wesley viajaban dentro y fuera de Londres para ministrar, la posición de los moravos se volvió más sólida. En un momento, un fanático declaró que solo había dos verdaderos ministros de toda Gran Bretaña, Moltke y James Bell, uno de los líderes de Fetterland. También afirmó que no había verdaderos cristianos fuera de la iglesia morava. Hacia junio de 1740, la sociedad de Fetterland decidió que ya no se les permitiría más a los Wesley que predicaran en ese lugar. Aunque John y Charlie trataron una y otra vez de detener la creciente división, Moltke y los que estaban con él no se reconciliaron. John y Charlie decidieron seguir adelante con lo que Dios los había llamado a hacer, pero de vez en cuando reanudaron los intentos de solucionar la desaveniencia. Entre los que se fueron del metodismo para unirse a los moravos estaban los dos hombres que habían viajado a Georgia con los Wesley, Ingham y de la Monte, así como algunos de los primeros miembros del Club Santo. Cuando comenzaron en la universidad, en el colegio, comenzaron ellos el Club Santo, John Wesley, Charlie Wesley, ¿verdad? De ahí fue donde se constituyó ya después la iglesia metodista. Entonces dijo John más tarde, estoy maravillado de cómo me abstuve de unirme a estos hombres. No sé casi nada de ello, pero mi corazón arde dentro de mí. Tengo deseo de estar con ellos y sin embargo evito hacerlo. La separación de los moravos resultó un acierto porque en medio de esta controversia el avivamiento se había estancado y comenzaba
a resurgir. Cuando hubo esta controversia o esta dificultad o este problema entre ellos, el avivamiento se estaba estancando. Pero después empezó a surgir nuevamente porque John Wesley y Charlie Wesley siguieron adelante creyéndole solamente a Dios y que Dios iba a ordenar todo como Dios tenía que ordenarlo. Por eso John Wesley en una oportunidad pudo haberse unido con los moravos porque ellos lo invitaron, pero él no quiso unirse a ellos. Fue Dios que no lo permitió porque Dios lo tenía preparado para otras cosas a John Wesley, para que el avivamiento se siguiera expandiendo. Dice, para 1743 los metodistas en Londres eran alrededor de 1950, mientras que los moravos eran todavía solamente unos 72. Es tremendo, pero cuando hay respaldo de Dios se pueden ver los resultados. Estos moravos solamente habían 72 para 1743, pero para John Wesley, de lo que eran los metodistas, habían 1950. Se veía el respaldo de Dios con los metodistas, porque ahí estaba Dios multiplicándole los miembros. Dice, en los meses previos a que Moltke ejerciera su influencia, se habían sembrado las semillas de un distanciamiento entre los hermanos Wesley y Whitefield. En marzo de 1740, John había dado un mensaje titulado Gracia Libre, en el que proclamó la gracia o el amor de Dios de donde procede la salvación es completamente gratis y gratis para todos. Dice, esta afirmación estaba en abierto contraste con la doctrina de la predestinación calvinista, que era la creencia aceptada de esa época, y Whitefield de inmediato cuestionó la verdad del sermón de John. Otra controversia que hubo en ese tiempo. Mientras que las conversiones de John y Charlie habían consistido en gran medida en la lucha por comprender el Evangelio de la salvación a través de la fe y el impacto de su libre voluntad para recibir esa fe, la conversión de Whitefield había sido más una revelación del poder salvador de Dios y un sentimiento de que Dios lo había bendecido y lo había llamado a la salvación. ¿Por qué? Porque Dios empezó a impactar almas, vidas, por medio de Whitefield. Fue un ministerio muy tremendo, muy poderoso. Dice así, en tanto que John y Charlie necesitaron liberarse a sí mismos de la doctrina de la predestinación, antes de poder ser salvos, George Whitefield había sido salvado a pesar de ella. Y aunque George era un evangelista tan ungido como eran los Wesley, no era el teólogo que era John. De tal manera que la palabra del Señor es maravillosa. ¿Por qué? Porque John Wesley era una persona muy preparada universitariamente. Era un gran teólogo, era una persona muy preparada. Mientras que Whitefield venía de una familia quizás humilde y no tenía la preparación que tenía John Wesley. Pero más adelante podremos leer y nos podremos dar cuenta del gran avivamiento que venía sobre Whitefield. A pesar que no era una persona preparada universitariamente, a pesar que no tenía la preparación que tenía John Wesley, ¿verdad? Pero estaba el Espíritu Santo con él, que es el que aviva los corazones, que es el que trae el avivamiento en los territorios, en las ciudades, en los países, en cualquier lugar, porque es el que toca los corazones. Entonces, Whitefield tuvo un llamado poderoso de parte de Dios y impactaba a las naciones. Donde él llegaba había un impacto espiritual. Pero eso lo estaremos viendo más adelante, así que no te pierdas el próximo capítulo, el cual nos estaremos hablando en el capítulo 24. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos.